Bueno, presento a Rafael Labarca, que es el conferenciante de hoy, de la sesión del jueves. Rafael es doctor por la Universidad de Buenos Aires y es profesor titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, que diría que es una de las universidades con mayor trayectoria o trayectoria más importante en la arqueología histórica de América del Sur. Rafa es arqueólogo, es arqueólogo y lleva más de 20 años trabajando principalmente en dos temas fundamentales en América del Sur, como son la dinámica de poblamiento y dispersión humana iniciada en el continente y también el fenómeno de extinción de la megafauna asociada a este fenómeno, en torno al Eoceno final y el Eoceno inicial. Desde 2019 colaboramos en un proyecto conjuntamente que ha permitido recuperar, reabrir, reexcavar uno de los yacimientos más icónicos, estrella y excepcional del poblamiento inicial de América del Sur, como es el yacimiento de Tawa Tawa. Es un yacimiento que saltó al mundo académico a partir de los años 60 con la publicación de Julio Montaner en la revista Science, y que prácticamente ha quedado dormido durante 60 años hasta que la trayectoria de Rafa ha permitido reabrirlo y ponerlo otra vez en panorama internacional para todos. Agradezco a Rafa la charla, agradezco también el que haya montado una charla con un par de directrices que le pedí, es decir, que nos hiciera un poco de estado de la cuestión sobre estos temas y sobre todo después, en segundo lugar, que explicara los resultados del proyecto y la perspectiva de futuro. Y nada, agradezco otra vez la oportunidad de colaborar en este yacimiento, en este proyecto, gente de la casa que estamos, Pedro, Florán, yo, Iván, y que creo que tiene pegada para los próximos años. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Gracias, Lipe, por darme la posibilidad de yo estar acá. Muy contento, a Carlos también. Y sí, pues yo, a sugerencia de Carlos, les voy a contar un poco, no solo el proyecto que nosotros estamos desarrollando ahora en San Vicente desde el 2019, allá en Chile Central, sino también un poco de contexto del estado de la cuestión, más o menos del poblamiento americano, en lo que se refiere a Sudamérica, si no estaremos hablando mucho rato. Entonces, para hablar en realidad del poblamiento de Sudamérica, habría que partir casi por Centroamérica, que es en el fondo el cuello de botella por el cual debieron haber pasado los primeros pobladores en algún momento de finales del Pleistoceno. Toda la evidencia genética, arqueológica, sugiere que ese proceso de poblamiento fue por Asia, ¿no? A través del estrecho de Bering. No hay ninguna otra evidencia que sugiera alguna colonización temprana, si hay colonizaciones tardías, ¿no? Pero las tempranas son efectivamente solo por Asia. Y bueno, hay una pelotera ya en Estados Unidos respecto a las fechas de cuándo ocurrió, qué momento, cuántos, quiénes, en fin. Pero lo que nosotros respecta, en realidad Panamá sería como el punto más importante para el estudio de este poblamiento, pero bueno, la arqueología en Panamá no ha avanzado mucho en el último tiempo, y además buena parte del paisaje de Panamá de hace 18.000 años estaba bajo el agua. El nivel del mar subió mucho y Panamá está flaquito en parte de gracias a eso. Entonces muchos de los sitios costeros eventualmente podrían estar fuera. Entonces asumimos que, bueno, pasaron por Panamá y se dispersaron, ¿no?, por Sudamérica hasta alcanzar Tierra del Fuego, ¿no? Tenemos sitios arqueológicos en el lado chileno con casi 13.000 años. Entonces, la discusión respecto al poblamiento de Sudamérica, en realidad ha seguido como una línea muy parecida a la de Norteamérica. Por un lado, hay algunos colegas que sugieren que el poblamiento de América podría ser muy antiguo, pre-18.000 años, que es como el límite como que usamos nosotros para definir cuándo podría ser considerado como temprano, que es finalmente el límite del máximo glacial. Incluso hasta 40.000 años antes del presente hay algunos colegas que sugieren que hay sitios arqueológicos. Y después, la otra alternativa es que en realidad el proceso de poblamiento es algo más tardío, que estas evidencias son en el fondo discutibles o algunas derechamente no son culturales, y que en realidad la colonización no debería ser sino en torno a los 16.000, 15.000 años antes del presente. Todo esto obviamente comenzó a cambiar desde
que Tom Dillehay, el arqueólogo estadounidense, comenzó a excavar Monteverde, que tiene fechas calibradas de 14.400. Todas estas fechas siempre están calibradas, ¿no? Antes había algún grupo de gente que estaba postulando algún poblamiento aún más tardío, pero la verdad, esa gente ya, que algunos son de hecho clovicistas y todo ese rollo norteamericano, ya como que no tienen mucho eco, ¿no? en la discusión. Entonces, esta discusión obviamente no está cerrada, ¿no? Y justamente hay gente que es muy defensora de esta como fecha mágica que han puesto, particularmente algunos colegas argentinos, Prates, por ejemplo. En una revisión reciente, él sugirió que no hay ningún sitio más antiguo de 15.500 que tenga datos sólidos de poblamiento. Hizo un modelo, descartó varios sitios que son justamente los más polémicos, ¿no? Los que tienen 16.000, 18.000, y él concluyó a partir de un análisis estadístico de todas las fechas publicadas de que no hay nada más antiguo que en torno a los 15.500 años del presente, antes del presente, para el poblamiento de Sudamérica. Y aún en ese rango, entre 15.500 y 13.500, como se ve aquí en el mapita de Luciano, los sitios son ultra escasos, ¿no? Bueno, hay un mapita de calores, está más rojo ahí porque hay muchas fechas en Monteverde, después está un sitio obviamente en Argentina, que está muy bien excavado según ellos mismos, y otros acá en Perú que tristemente también los excavó Tom Dillehay. Entonces, hay quizás, bueno, algunas cosas en el centro este de Brasil. Aún así, estas fechas, estos son 4 sitios, descontando siempre estos otros sitios de 18.000 y 20 y tantos mil, hasta 40.000. Después ya, entre los 13.500 y los 11.500, que es más o menos el límite del Pleistoceno con el Holoceno, ya hay una buena cantidad de sitios arqueológicos reconocidos por la comunidad y que denotan que para esta fecha, en este rango, ya distintos ambientes de Sudamérica están ya colonizados. Y estas fechas de aquí, 13.500 antes del presente y 11.500 antes del presente, coincide con un horizonte de puntas muy particulares que se llama la escuela de pescado. Y hay desde Ecuador, Colombia, incluso hay algunas escuelas de pescado que están ahí mal trabajadas en Panamá, hasta Tierra del Fuego. Siempre en este rango temporal. Entonces hay una unidad cultural, obviamente con sus variaciones locales, porque el ambiente acá hay pastizales, hay selvas, es bien variado, el altiplano, ¿no? Pero hay puntas cola de pescado en ambientes de puna, del altiplano, hay cola de pescado en las planicies de Brasil, hay colas de pescado acá en las pampas del sur de Patagonia. Entonces, algo pasa ahí que se esparce muy rápidamente esa forma particular de morfología que con algunos colegas gringos lo han homologado las puntas Clovis, pero en realidad tecnológicamente no tienen nada que ver. Estas son las colas de pescado, que en realidad es como un pescado completo, no una cola, ¿no? Que bueno, cuando están fracturadas más parece cola de pescado. Y su distribución, como está acá en este otro mapita de Luciano, de la distribución probable sobre la base de los hallazgos, está particularmente centrada en el cono sur de Sudamérica, pero hay hallazgos aislados más hacia el norte. Luciano, de hecho, él sugiere que, bueno, el mapa de la riqueza de la distribución de megafauna con la de cola de pescado se superpone súper bien, y él sugiere, de hecho, que las colas de pescado habrían sido las responsables de la extinción de la megafauna. De hecho, bueno, en estos gráficos acá se ve, esta es la distribución de fecha de las colas de pescado, y acá está la distribución de las fechas de megafauna por distintos puntos de Sudamérica. Y en realidad el descenso coincide con, el descenso de las fechas de megafauna coincide con el término del este horizonte de puntas de proyectil. Si así, bueno, es materia de discusión, pero correlación no necesariamente indica causalidad. Pero sí, esta es una fecha mágica, ¿no? La fecha más tardía de una punta cola pescado, que está en Tahuatahua, justamente es 11.600 calibrantes del presente, y coincide súper al callo con el inicio del Holoceno temprano. O sea, algo pasa aquí que la gente deja de hacer puntas cola de pescado en realidad por toda Sudamérica. Es una cosa que aún no tiene una explicación.
Bueno, comparado este mapita con solo la cola de pescado con la distribución probable de sitios en toda Sudamérica. Vean un poco cómo se distribuyen en total los sitios y los sitios con cola de pescado. Pero hay sitios, como les decía al principio, más tempranos, ¿sí? Que todavía están ahí en discusión y estas discusiones a veces ya exceden como el ámbito académico y se van a cosas casi personales, derechamente personales. Y por ejemplo, algunos icónicos, bueno, hay uno en Uruguay, Paso Arroyo Vizcaíno, y después hay varios sitios acá en este sector, en el noreste de Brasil, con fechas, si se ve más o menos bien, con fechas de hasta 41.000 años antes del presente. Por ejemplo, como Pedra Furado, que lo ha trabajado un colega francés, Eric Weber. Él sostiene que hay una industria unifacial de guijarro muy expeditiva en esta secuencia que tiene casi 40.000 años, 30.000 años. Y que bueno, no había habido variaciones en esta industria, no hay contextos, no hay como hogueras, no hay restos óseos, muchos restos óseos, y la mayoría de los fechados radiocarbónicos estos están hechos sobre espículas de carbono aisladas. Entonces, en realidad la gente que está proponiendo que este sitio derechamente no es cultural, sugiere que probablemente estos sean fracturas naturales o hayan sido hechas por monos, cuando rompen nueces, ¿sí? Por los capuchinos. Han hecho varios estudios, no solo experimentales, sino bueno, observaciones naturalistas donde han visto a los monos partiendo nueces con instrumentos bastante parecidos a estos. Uno le dice estas cosas a Eric Weah y las cosas se le arrancando, pero bueno. Ellos se esmeran harto y tienen este artículo que salió el año pasado respecto a una pieza que es un poquito distinta al resto y que tiene varios retoques y cosas que eventualmente podrían ser un poquito más seguras, datada 24.000 años antes del presente. La cantidad de gente pasó alguna pura pieza, pero se esfuerza mucho, la verdad, y en algunos artículos es derechamente hiriente cuando le contestan en contra. Así que bueno, no tenemos la verdad y realmente las fechas de poblamiento se han ido corriendo cada vez más, pero cuesta un poquito aceptar cosas todavía de 40.000 años. Quizás 24.000, pero eso nos obligaría a pensar cómo diablos pasaron los hielos en el norte de Estados Unidos y en Canadá. Que eso es un tema que ni siquiera en Estados Unidos han resuelto todavía. Cuando comiencen a derretirse para que la gente pueda pasar. Hay gente que sugiere incluso podrían haber ocupado embarcaciones, que tampoco están descabellados. Australia también lo pasaron así mucho antes. Hay sitios hasta de 100.000 sugeridos en Estados Unidos, donde se ha puesto en duda si incluso son homo sapiens, pero bueno, ya, podríamos estar hablando mucho rato. Poblamiento entonces de Chile, ¿sí? Hay que hacer una pequeña contextualización ambiental. En general, el clima o el ambiente de la edad de hielo, antes de los 18.000 años, en Chile era un ambiente muy frío, muy seco, y una parte importante del sur, este mapa está al revés, ¿no? Ese es el sur y este es el norte. Esto es Chile, y aquí está Argentina. Una parte importante del sur de Chile estaba cubierto bajo el campo de hielo sur, que llegaba hasta el mar, y llegaba hasta Punta Arenas, hasta el sur. Entonces, por este lado es casi imposible encontrar ocupaciones tempranas, porque este hielo comienza a derretirse recién en los 18.000. Y en general todo el ambiente adyacente era de tundra, ¿no? Era muy frío, muy seco, muy inhospitalario. Hacia el norte las condiciones eran en algunos casos más frías y húmedas, y particularmente en el desierto, en el norte grande del país, habían regímenes de mayor humedad y lugares que ahora son desierto absoluto, tenían estacionalmente algunos ríos que podían hacer que hubiera ocupación humana, bueno, animales, vegetación y ocupación humana. Entonces, tenemos sitios arqueológicos en el desierto ahora donde no hay nada, básicamente. Pero para esa fecha, particularmente post los 18.000, hay algunos pulsos húmedos a los 13.000, a los 14.000, y después a los 12.000, donde hay ocupaciones humanas en el desierto, en el actual desierto de Atacama. Entonces, después de los 18.000, las condiciones comienzan a ponerse más cálidas, porque es finalmente el fin del Pleistoceno, y entre los 18.000 y los 11.000, la tendencia es a un aumento de la temperatura, derretimiento de hielo, con algunos retornos fríos, particularmente a los 12.000, entre los 12.000 y los 13.000 hay un último pulso frío, para después pasar un pulso cálido que incluso se sugiere que es más cálido que el actual al inicio del Holoceno.
Ese podría haber sido, de hecho, la causa de la extinción de la megafauna eventualmente, más que las colas de pescado. Entonces, tenemos aquí un mapita de síntesis más o menos con las fechas y los puntos donde se han encontrado yacimientos tempranos. Como ven, en realidad, hacia los 12.000 y tanto, 12.500 años antes del presente, básicamente todo Chile ya estaba poblado, y como les digo, en distintos ambientes, ¿no? En la costa, en el desierto, en la puna, en los valles centrales, acá en el límite con el comienzo de los hielos, ¿no? Incluso acá, justamente en el límite con Argentina, donde los hielos terminaban hacia la Pampa, tenemos sitios con fechas bien tempranas, 12.900. Y en general, como bien dice Luciano en su trabajo, todas estas fechas en general están asociadas a puntas cola de pescado. No así, bueno, Monteverde, que tiene unas puntas muy particulares, que son las puntas tipo jobo, que es una como bipunta, que hay acá y en Colombia, en ningún otro lado más. Es una locura, no sabemos muy bien qué pasa con esas puntas, pero sí están asociadas a fechas anteriores a 13.500 años. Y después, bueno, Tom tiene en el sector adyacente a Monteverde unos sondeos donde ha encontrado lo que él sugiere que son ocupaciones humanas muy efímeras, en torno a los 18.500 años antes del presente, que tampoco ha sido muy bien recibido por la comunidad. Pero entonces, para evitar problemas, nos quedamos en que más o menos está ahí el 14.400, hay gente dando vueltas en el sur, quizá un poquito antes, en Pilauco, que es un sitio que está muy cerca, pero ya para evitar cualquier conflicto, en torno a los 13.000, 12.500 años antes del presente, ya tenemos como tranquilidad para decir que estamos bien poblados ya en el actual territorio chileno. Que hay algunas imágenes de algunos sitios. Estos son los sitios del norte. Este es Quebrada Maní 35, que yo tuve la oportunidad de trabajar, que tiene fecha 12.100 en el desierto. Este es Santa Julia, que está en el semiárido, que está Donald Jackson. Este desparramo de madera es las estructuras habitacionales de Monteverde. Hay que tener igual ahí un poco de imaginación. Sí, bueno, en fin. Y acá tenemos este sitio, Tres Arroyos, que están en Tierra del Fuego. Este es el sitio con ocupación temprana más al sur del continente. Tenemos unos huesitos de camelio, con unas vértebras de caballo, con una hoguera ahí. Este es un súper buen sitio, muy lindo. Bueno, y dentro de ese contexto está el lago de Tahuatahua. Era un lago muy grande, esta es una foto aérea, esta es la cuenca del lago. ¿Sí? El lago drenaba hacia acá y daba la vuelta. Bueno, había un río grande acá por el que desaguaba. El lago fue desecado artificialmente en 1840 por el dueño del terreno, que estaba aburrido que el lago en el fondo le arruinara las cosechas, y construyó por aquí un canal de desagüe gigante. Un canal de desagüe que, bueno, para esa fecha hubo que, en el fondo, volar el cerro para hacer un desagüe. 10 años se demoró en el proceso. Y bueno, secó este lago que tenía hasta 30 kilómetros lineales de largo, en su máximo en invierno, una locura. Hay descripciones antiguas súper lindas, Darwin pasó por ahí, dice la cantidad de aves que habían. Bueno, en fin, es horrible pensar lo que finalmente ocurrió acá. Estamos hablando de un sector que está bien cerca de Santiago, ¿no? Acá está el antiguo lago de Tahuatahua, está 2 horas y media, en el valle de Chile Central, cuando es un arco compuesto por la cordillera de la costa, que generó en el fondo el embalsamiento de agua de forma natural con aportes de los esteros locales. Quizás ahora, con el cambio climático, ni siquiera estaría el lago, la verdad, pero acá está un cuadro sobre la base de la descripción que hizo Darwin de cómo pudo haber sido el lago, y ahora en realidad es esto, que es el desagüe. El desagüe del lago tiene 10 metros de ancho por 10 metros de profundidad, es unos perfiles gigantes. Bueno, la única manera de poder desaguar tremendo lago. Se han hecho varios estudios ambientales, y último, el más completo, es el de Blas Valero Garcés, donde documentó básicamente cómo van cambiando lo que yo les comentaba, esta transición de una mayor cantidad de taxas de bosque valdiviano, de bosque lluvioso,
torno a los 28.000, creo que dice ahí, digamos que sí. 28, y cómo esas taxas van cuando bajando al principio del Holoceno y son reemplazadas por taxas de pastizales que indican condiciones más cálidas. Entonces, lo que tenemos acá, bueno, con algunos pulsos, ¿no? Por ejemplo, el pulso 2600 que coincide con la ocupación de Tahuatahua 3 y Tahuatahua 1. Aquí es una representación más o menos en la cuenca de cómo podría haber estado, cómo podría haber sido la extensión del lago. Entonces, dentro de este gran espacio de trabajo, nosotros estamos metidos en este puntito, que es justo el desagüe del lago. ¿Sí? Este cerrito de aquí es el cerro más bajo de toda la cuenca, y es justamente el que eligió este caballero de apellido Errázuriz para construir el desagüe. Entonces, tengo una vista aérea con la planimetría del sector donde nosotros estamos trabajando, y aquí está este canal de desagüe que hasta el día de hoy tiene agua. De hecho, hay una presa aquí que se cierra para darle agua al sector, que ahora hay puros cultivos. Entonces, desde su desagüe quedaron perfiles expuestos de 10 metros donde comenzaron a aparecer restos óseos de fauna extinta, ¿no? Claudio Gay, de hecho, esta es la primera descripción de un mamífero extinto que se hizo en Chile con los materiales de Tahuatahua en 1854. Y varios naturalistas de esa época fueron a mirar, y bueno, muchos extranjeros se llevaron material. Y el Museo de Historia Natural de Santiago se empezó a llenar de materiales, básicamente restos de mastodontes o de gonfoterios, ¿no? Estos parientes de los elefantes. ¿Sí? Y también algunos restos de caballo americano, que es un caballo extinto, y restos de ciervo extinto, que es este ciervo volantífero. Pero básicamente el grueso siempre fue gonfoterio. En 1926, por ejemplo, Oliver, que es un naturalista, un biólogo del Museo de Concepción, en el sur, él comenta que han habido al menos 11 donaciones de restos de gonfoterio al Museo de Historia Natural, que hasta el día de hoy están allá presentes. Entonces, a partir de esa información comenzaron los trabajos arqueológicos en el lugar. ¿Sí? Don Julio Montaner, arqueólogo chileno, comenzó a excavar en el año 60 Tahuatahua 1, con fechas que tienen más o menos 12.600 años antes del presente. Después, Lautaro Núñez trabajó, aquí me confundí, esto es Tahuatahua 2, que está un poquito más hacia el centro del lago. Excavó en los 80 este sitio, pero nunca hubo una continuidad. Se trabajó acá, se dejó de trabajar, 20, 30 años después trabajó don Lautaro acá, y recién, bueno, nosotros en el 2019 comenzamos un proyecto con la intención de, bueno, darle continuidad y tratar de conectar estos sitios y darle una visión más holística al poblamiento temprano de la cuenca. Y eso, bueno, nos permitió documentar este tercer sitio, Tahuatahua 3, con 12.400 años antes del presente. Creo que nos tiene muy... Entonces, Tahuatahua 1, ¿cómo era ese sitio? Se excavó, en esa época se excavaba mucho, 120 metros cuadrados, para nosotros bastante. Nosotros llevamos en 3 años excavados 16 metros cuadrados y estamos muy contentos. Pero en esa época se excavó 120 metros cuadrados, una locura. Bueno, 12.600 años, a pesar de esa cantidad de metros cuadrados, hay muy poco desecho y muy pocos instrumentos líticos. Hay evidencia de caza de gonfoterio, o al menos de faenamiento de gonfoterio, al menos 3, y de uno de estos caballos extintos, de nombre científico y pío principales. Hay raspadores, hay cuchillos, hay desechos de talla, hay un locus de talla muy lindo, que hay retocadores, un raspador con sus respectivos desechos. Y todo esto ha llevado a reinterpretar este sitio como un campamento habitacional pequeñito en el borde del lago. Hay materias primas locales, pero también extralocales, ¿no? Sílice principalmente y en menor grado oxidado. Acá hay algunas piezas, estos son los retocadores de hueso, que, bueno, se sugirió que en esa época no se han vuelto a estudiar, no se le ha hecho estudios de huella, descontando las de raíces que parece que tuvieran ahí. Acá hay un calcáneo, tengo dislexia ósea, astrágalo, con huellas de corte, que han sido como las del libro, que siempre las ponen en todos los textos, y acá hay algunas performances faciales y algunas láminas que estaban asociadas en este contexto. Y después está Tahuatahua 2, que excavó don Lautaro Núñez a finales de los 80, 90 metros cuadrados. Hay restos de gonfoterio, básicamente, casi exclusivamente restos de gonfoterio. Hay 6 individuos, y bien increíble este sitio, van a ver la foto.
Hay pilas de huesos formadas por distintos individuos, como si hubieran sido faenados más o menos todo al mismo tiempo. Hay puntas de proyectil, con la de pescado. Hay cuchillos y hay unas láminas muy largas que están aparentemente muy diseñadas como para faenar elefantes, en realidad que no es una pega menor. Y sus fechas son muy jóvenes, son entre 11.007 y 11.600 años al presente, lo que es justo el límite del Pleistoceno al Holoceno, que son condiciones muy cálidas. Y por eso el sitio, de hecho, está más hacia adentro de la cuenca, porque el lago debe haber bajado su nivel. Entonces, en general, es uno o muy pocos eventos de caza de procesamiento. Estas son las piezas, estos son fémures a escala de los individuos de Tahuatahua 2, y el perfil etario, partiendo del supuesto más o menos que tendrían una ontogenia parecida al elefante en África, tenemos que hay individuos muy juveniles, ¿sí? Este es un cachorrito, la verdad, y tenemos hembras y tenemos machos en menor medida. O sea, hay, básicamente, lo que más hay son individuos juveniles y hembras. Entonces, esto podría sugerir en realidad que este perfil etario sería un perfil catastrófico en el fondo de un grupo familiar. Si asumimos que estos proboscidios tenían un comportamiento parecido a los elefantes actuales. Entonces, que en ese caso podría haber sido un puro evento de caza, al menos de un grupo juvenil, ¿no? O sea, de un grupo con alguna hembra líder y su descendencia. Planta de Tahuatahua 2, aquí están, se ven, bueno, claramente el cráneo, los coxales, ¿no? Estos de 90 metros cuadrados, estas son las pilas de faenamiento que sugiere Lautaro. Hay elementos realmente notables. Este, por ejemplo, es un cabezal de estólica, que está hecho en defensa de un gonfoterio juvenil. Está labrado, tiene una incisión, está fracturado, ¿no? Aquí para acá hacia arriba iba la punta con la pescada, ¿no? Para acá iba el astil, el más largo. No hay ningún otro registro parecido en todo Sudamérica, ¿no? De este tipo de cosas. Ahí están las puntas con la pescado. Están, parecen como por ahí. Estas están hechas en cristal de roca, y la única fuente conocida de cristal de roca está a casi 500 kilómetros de Tahuatahua. Eventualmente puede haber otra, pero no se ha detectado. Y acá están las láminas. Yo les señalaba que son las para estas láminas y los restos espaciales que están principalmente asociados en este lugar para el faenamiento de estos gonfoteros. Aquí hay algunas fotografías de los huesos, cómo estaban en planta. Esta foto de aquí es más o menos por aquí. Tengo una idea de los materiales. Acá hay los coxales, que son estos de aquí, que tienen metido otro coxal a su vez y otros huesos que no articulan en ningún caso. Y de hecho, algunas de estas pilas tienen más de un individuo. Aquí, por ejemplo, hay un cráneo enterrado con el occipital, los cigomáticos, y ahí están los molares. En realidad ha sido un proceso ahí de carnicería bien intensivo, la verdad. No hay huellas de carnívoros acá, de ningún tipo, porque aparentemente esto fue en el borde del lago y después debió haber habido un momento como de crecida que hizo que en el fondo se cubrieran los restos y evitar el deterioro. No hay poca meteorización, en fin, es un contexto golazo, la verdad. Y esta es una reconstrucción de cómo podría haber sido este proceso, partiendo de la base que tiene que haber sido una actividad muy comunitaria, que probablemente haya incluido niños, bueno, en fin, esta es la parte más como artística, ¿no? Pero esto es lo que creemos nosotros que podría haber ocurrido en este momento, asumiendo que no fue un proceso, un gonfoterio cada un año, cada 2 años, sino que quizás más de uno en una pura oportunidad. Entonces nosotros, esto es todo lo que hicieron las otras colegas, ahora comenzamos nosotros. Lo primero que hicimos fue comenzar a revisar, cuando partimos, las colecciones que estaban disponibles en el Museo de Arte Natural, y en realidad la colección de fauna extinta y de gonfoterios es bien increíble. Yo creo que más de 3/4 de todos los gonfoterios que hay en todo el Museo de Arte Natural de Santiago provienen de Tahuatahua. Hicimos varios intentos fechados y no nos fue tan bien. Hay un problema con el colágeno ahí, no solo en los huesos largos, sino que en los dientes, y hemos podido datar solo 6 especímenes de colecciones antiguas que no tienen procedencia estratigráfica clara. En cualquier caso, todas estas fechas calibradas son distintas a la ocupación de Tahuatahua 1, de Tahuatahua 2 y Tahuatahua 3, a la ocupación arqueológica. Entonces, esto nos indica que eventualmente pueden haber más depósitos que aún no hemos encontrado.
Ahora, si estos tienen ocupación humana o son depósitos naturales, es lo que tenemos que averiguar. Ahora, ojalá no encontremos restos humanos, o sea, industria asociada a 21.000, porque no harían bolsa, sino que hasta 13.400 o 4.100 estaríamos contentos. Entonces, nos queda claro que los sitios arqueológicos, los 3 que nosotros llevamos trabajando, no son los únicos depósitos que hay. ¿Sí? Todo esto viene también de este mismo punto, del socavón, de este desagüe del lago. Ahora tenemos que ubicar estos sectores, aún no los hemos ubicado. Y comenzamos un reanálisis de los restos de Tahuatahua 1, desde el punto de vista taxonómico y tafonómico, porque se le dio mucha importancia a los restos de megafauna, pero muy poca a los de microfauna. Encontramos muchos restos de aves, muchas especies que no estaban descritas para el área. Incluso encontramos una especie extinta de tahua, que es un rálido, ¿no? Un tipo de ave acuática. Y todo esto ya está más o menos ya publicado, ¿no? Hemos encontrado, no sé muy bien ahí, pero este es un coracoide de pato que tiene huellas de corte, ¿no? Encontramos en este campamento, en Tahuatahua 1, materiales que no estaban descritos con modificaciones antrópicas, huellas de corte y huesos quemados. Entonces, expandimos un poco esta subsistencia, tan como megafauna centrista, a aves, a ranas y en menor medida a roedores. O sea, es una estrategia en realidad bien generalista, que era obvio, en el fondo lo que más debería haber habido allá son aves, más que bonfotes. Además, qué complicado cazar un elefante cada vez que uno iba para allá, ¿no? Yo no lo hubiera hecho. Entonces, esa es la representación más adecuada de quizás cómo pudo haber sido en estas representaciones que están todos felices siempre, cómo debió haber sido el lago hace 12.000, 13.000 años antes del presente, ¿no? Con mucha más vida acuática, en el fondo, que es lo que había quedado de lado y había quedado marginada. Tenemos muchos huesos de rana. La rana chilena es una rana que llega a pesar hasta 1,5 kg. Es una fuente de comida así, pero muy... hasta el día de hoy, pues no, ya está, se ve muy mal, pero hasta hace 30, 40 años atrás, los restaurantes en San Vicente, donde nosotros trabajamos, ofrecían ancas de rana chilena, ¿no? Que además es una especie endémica de Chile, tiene una historia evolutiva muy exótica, porque hay restos solo en Argentina que son como del Mioceno, bueno, es casi un fósil viviente en la rana chilena. Bueno, coipo, estos roedores acuáticos, la tagua, distintos tipos bueno, patos, otras aves acuáticas, embullidores. Hemos encontrado hasta restos de rapaces, en realidad, entre estos restos. Así que ha sido muy beneficioso esta revisión de las colecciones. Pero no nos quedamos ahí, obviamente, y la idea era, en torno a este lugar, cómo poder encontrar nuevos sitios arqueológicos, ¿no? Bueno, ya saben que encontramos uno, pero hagamos como que no. Entonces, había muchos datos antiguos de gente local. Aquí la comunidad ha sido súper importante, ¿no? Acá está el Museo Escolar, que es un museo autogestionado, que empezó un profesor del sector de la laguna y que ahora está administrado por una fundación sin fines de lucro, sin ánimo de lucro, que depende de la municipalidad de San Vicente. Entonces, ellos son unos protectores en general de todo el patrimonio natural y cultural del sector y siempre están revisando los sectores y el lugar. Nos habían avisado de algunos puntos donde posiblemente habían restos de fauna extinta que habían estado cayendo de los perfiles. Porque como este desagüe es tan grande, los perfiles están siempre en movimiento. Ahora, bueno, le han puesto árboles para ir tapando la erosión, pero siempre están apareciendo restos de fauna extinta. Entonces, teníamos un poco la certeza de que había un alto potencial para encontrar otro sitio arqueológico más allá de Tahuatahua 1. Como les comentaba, tiene fechas de 12.006, está más hacia arriba en el lago, y Tahuatahua 2, que está separado casi 100 metros, y más hacia el centro del lago, asociado a las condiciones más cálidas. Entonces lo que hicimos primero fue empezar a barrenar. Barrenamos, no se ve aquí, está un poco saturado, pero esta supone que es la topografía del sector. Y lo que hicimos fue empezar a barrenar en distintos puntos para ver si la estratigrafía era compatible con los lugares donde, con la estratigrafía descrita para los sitios arqueológicos. Entonces barrenamos los puntitos rojos, barrenamos en varios puntos, no con la esperanza de encontrar un sitio, porque el barreno tiene 40 centímetros de diámetro, pero sí lo que logramos fue tener una buena caracterización del fondo de los depósitos y darnos cuenta que efectivamente las capas portadoras estaban presentes en cualquier lado donde uno hiciera
uno hiciera un barreno salía. Tuvimos suerte de encontrar un huesito ese, pero era del Holoceno. Entonces, íbamos bien, en el sentido de que no era, la capa portadora no estaba solamente restringida a estos puntos acá, sino que en realidad hasta acá, incluso acá, y que ya estamos cerca del museo, está esta capa que nosotros informalmente le decimos capa verde, que es la que corta los fósiles tempranos. Después, tratamos de hacer técnicas no invasivas. No pasamos GPR, hicimos una grilla así, pero monstruosa de puntos, con colegas de la Universidad Austral, de Geofísica, ahí está el cochecito de guagua, de bebé, y ellos nos definieron algunos puntos donde posiblemente habían anomalías, porque nosotros partíamos de la base de que si este era un depósito lacustre, que no tiene rocas o disturbaciones, sino que son, en el fondo, facies de arcilla, limpias, ¿no? Con arena eventualmente, cualquier hueso grande como un fémur de elefante, de confronterio, hubiera generado anomalías, que eran, nosotros queríamos encontrar, ¿no? Entonces ellos nos definieron varias anomalías que después de descartar que fueran raíces, que tuvieran profundidades, que fueran ad hoc, bueno, barrenamos todas ellas y no encontramos nada, tristemente. Yo no sé si el barreno no le dimos, a lo mejor se enchuecó cuando lo metimos, pero de todas estas anomalías que eran los puntos azules, los amarillos eran improbables, los azules eran probables y las rojas eran muy probables. No encontramos nada, nuestra idea era como con el tubo para partir un hueso, pero no. No sé si hubiera sido bueno o malo, pero en fin. Entonces, finalmente lo que hicimos fue recurrir a la forma más clásica de la historia de la humanidad, que es la prospección pedestre y con perfiles expuestos. Nos dimos toda esa vuelta y aprovechando un momento en que el desagüe estaba bien seco, porque hay momentos que limpian el canal, en fin, encontramos una vértebra de caballo que tenía huellas de corte en las carillas articulares. Entonces, a partir de eso, nosotros barrenamos arriba, porque esta había caído, ¿no? El nivel ahí ven, ¿no? El nivel actual del piso es ese, y esta es toda la excavación en el fondo para desaguar el lago, para que el agua corriera en sentido al revés del natural, ¿no? Que el natural es que hubiera corrido hacia el centro. Entonces, cuando desmorona, ¿no? Los materiales caen acá abajo. No es que la ocupación haya estado abajo, porque a los 10 metros son 100.000 años. Y entonces eso fue la pista para comenzar a excavar. Entonces nosotros barrenamos arriba, vimos que la estratigrafía daba bien, después sondeamos y después continuamos haciendo excavaciones amplias hasta el día de hoy, llevamos 16 metros excavados. Ahí está Carlos, para que vean que sí trabajo. Entonces teníamos el problema que todos los años teníamos que tapar, porque este es un sector con un caballero que tiene su plantación de durazno y no puede pasar el tractor por ahí, entonces tenemos una serie de vicisitudes, pero bueno, avanzamos bien y ya llevamos, como les digo, 18 metros cuadrados en total. Entonces tenemos nuestra estratigrafía que definimos, y ahí, bueno, en el equipo trabajan geólogos, tenemos una colega que es geóloga y que está haciendo su magíster en arqueología, entonces va a ser nuestra primera geoarqueóloga, tenemos paleontólogos, paleontólogas. Entonces, tenemos una definición de la estratigrafía muy parecida a cómo fue definida originalmente la formación. La formación Laguna de Tahuatahua por Varela, el 76. Y tenemos una batería de fechados súper coherente entre sí. Tenemos nomás ese puro reversa ahí que casi que no la pongo, pero en realidad todos los fechados son súper coherentes. En realidad. Aquí está la capa verde, nuestra querida capa verde, que es la que tiene más fecha, obviamente, y que la tenemos muy bien datada más o menos entre 12.100 y 12.600 años antes del presente. Eso es lo que tiene nuestra capita verde, la capa verde. Y tenemos la suerte de que tenemos un paleosuelo que sella la ocupación, que es el paleosuelo del inicio del Holoceno, cuando el lago bajó de nivel y se generó un suelo que empezó a erosionar un poquito, y sobre eso tenemos una diatomea, que es cuando volvió a subir el nivel del lago, pero evaporaba lo suficiente, ¿no? Entonces, tenemos estos dos estratos estériles que de una u otra manera sellan la ocupación temprana y nos previene de disturbaciones que vengan de arriba, ¿no? Arriba hay una ocupación en torno a los 8.000 años antes del presente, una ocupación de cazadores-recolectores, que tiene una tecnología lítica nada que ver, bueno, es ultra densa la ocupación de arriba, y acá, bueno, uno de nuestros miedos era justamente eso, que hubiera mezcla de estas ocupaciones, y cuando aparece el paleosuelo es como que respiramos aliviados, porque
nos ayuda en fondo a sustentar esta estratigrafía que está, al menos hasta aquí, bueno, aquí está un poco la escoba por culpa de los árboles, pero ya para acá abajo hay muy poca disturbación, muy poca bioturbación. Con la fecha hicimos un modelo de edad y tenemos más o menos definidos los paquetes y los inicios y los términos de las capas, ¿no? Ahora, dentro de esas capas están definidas las ocupaciones humanas, que obviamente no son tan extensas, ¿no? Y la que nos interesa es esta, ¿no? La capa 7, la capa verde, que se generó al menos lo que creemos por el modelo de entre 12.100 y 12.500 antes del presente. Y eso va muy bien porque tenemos fechado, esto está hecho con carbones, ¿no? No fechamos sedimentos porque los sedimentos siempre como que mezclan distintos eventos, entonces tratamos de fechar siempre carbono. Y tenemos esta fecha, más o menos entre 12.450 y 12.500, que es una de las fechas de un fogón, de una hoguera que encontramos en este contexto. Entonces calza bastante bien el modelo de edad con la fecha de la ocupación temprana. Aquí está la ocupación del Holoceno medio temprano, que en realidad es infinitamente más densa. Hay cientos de puntas de proyectiles, las cadenas operativas están casi completas. Es infinitamente entretenido esta parte, pero tratamos siempre de pasarla más o menos rápido para poder llegar abajo, ¿no? Si no hubiera esta ocupación le meteríamos retro hasta 1,80 m. Pero bueno, va. Pero esta es una ocupación increíble, porque en realidad, esto ya como dato aparte, todas las ocupaciones de estas fechas en Chile Central son bajo alero, ¿no? O bajo cuevas. Este es el único sitio abierto en todo Chile Central que tiene esta ocupación. Ahora le estamos poniendo más. Igual la quiere, está ahí. Entonces, ¿qué tenemos el componente pleistoceno? Esta es la planta de lo que llevamos excavado. Tenemos los huesitos son los cafés y los azules son los materiales líquidos, ¿no? Tenemos una concentración de huesitos aquí, una concentración de huesitos acá y áreas muy limpias. Qué lástima que excavaron aquí. Sí, en realidad. Porque no les tocó casi nada. A mí me tocó aquí. Bueno, y aquí. Aquí el que está acabando yo, porque soy el que... Bueno, aquí. Y aquí tenemos la suerte que encontramos un fogón, ¿sí? Una hoguera que está bien delimitada, que tiene arcilla quemada en la base, ¿sí? Y alrededor de esto tenemos una dispersión de huesos que son todos pertenecientes a un cráneo de un individuo juvenil de Gonfoteria. Los huesos están quemados, en realidad es bien difícil sustentar algún otro proceso porque no hay evidencia de movilidad porque hay poca pendiente, los sedimentos son fondos precipitados del lago, no hay evidencia de sedimentos de origen fluvial, por ejemplo, que pudieran indicar algún arrastre, y de hecho, por ejemplo, estos dibujos de acá, por ejemplo, estas vértebras de acá, que son lumbar y caudales, no tienen sus discos vertebrales, pero los discos vertebrales están aquí al lado de ellos. No ha habido ningún movimiento casi desde el momento en que fueron depositados. Tenemos una suerte, pero gigante. Entonces tenemos estos dos eventos depositacionales en este sitio, en Tahuatahua 3, que creemos que son más o menos contemporáneos. Probablemente estos sean la parte de un único individuo, ¿sí? Para acá están más representadas las vértebras lumbares, hay lumbares, sacras y caudales, y acá está el cráneo con una vértebra cervical. Bueno, y entre medio, infinidad de huesos de ratón, de ave, ¿no? Muy parecido a lo de Tahuatahua 1. Y una única falange de caballo, que es Cabo Calvo. Aquí tenemos una fotito de esto mismo, pero como nos encontramos nosotros in situ, ¿no? Ahí está el fogón, ahí está la vértebra cervical y acá está la dispersión de huesos. Después continuamos nosotros al año siguiente, ¿no? Excavando acá. Y acá está esta vértebra sacra, que es notable porque están todas articuladas. Las tres de las 5 vértebras sacras. Acá hay detalles como de un poco de la excavación. Acá está el fogón, ¿no? Esta vértebra que tiene este sector quemado incluso, que es el que está más en contacto con el fogón. Acá está el proceso de reconstrucción de los molares que hizo Elena. Y esto es notable porque este es un M2 que no tiene desgaste, entonces es un individuo que es juvenil, un adolescente, un hipotético adolescente. Y acá está el detalle, ¿no? de las vértebras sacras articuladas entre sí, ¿no? En conexión, pero que no estaban fusionadas todavía. ¿Sí? Que en el fondo es coherente con este adolescente. Después tenemos, notablemente, en las vértebras
en 3 vértebras caudales tenemos huellas de corte. Que esto es una locura porque hay muy pocos registros en Sudamérica de restos de gonfoterio con huellas de corte, porque en realidad en los huesos que tienen más carne, llegar hasta el hueso mismo era muy difícil, ¿no? Además tienen periósteo, en fin, no es tan fácil que queden marcas de corte. Y estas notablemente están en la cola. No sé qué habrán estado haciendo, ¿no? Estas son, o sea, bueno, las clásicas libros de Binford y todo sugieren que estas son de desarticulación, al menos las de los procesos transversos. Pero esto quiere decir que en el fondo están explotando muy intensivamente al pobre gonfoterio, ¿no? Porque están hasta desarticulando la cola. Y después, esto es muy notable, están estos elementos que son todos más o menos coherentes entre sí, ¿no? Las vértebras, lumbares, sacras, caudales, en fin. Después el cráneo con las cervicales. Y tenemos aquí, nada que ver, un astrágalo de gonfoterio, que no tiene nada que ver con este contexto. Y este tiene huellas de carnívoro. ¿Sí? Tiene huellas de un carnívoro grande. No son de zorro, sino muy probablemente de un carnívoro extinto, que no están descritos para la zona. Lamentablemente no tenemos un registro de carnívoro en Chile central del Pleistoceno, pero ahí las alternativas son o un jaguar, o un diente de sal. Diente de sal probablemente no, que no era muy bueno para morder hueso, o un oso eventualmente podría ser. Pero no tenemos registros fósiles, pero sí tenemos evidencia indirecta que alguien, este felino o no sé qué, probablemente vino aquí a carroñar, o a lo mejor trajo ese hueso con el que estaba ahí jugando. Le da un toque ahí más entretenido acá al proceso de formación, ¿no? Y a la cosa tafonómica. Acá tenemos más fotitos de la planta, ¿no? Acá hay las vértebras, tenemos epífisis de los coxales que no están fusionadas, ¿no? De los iliones y de los isquios probablemente. Hay más fotitos de la planta. Y acá tenemos la ubicación de los materiales líticos. Tenemos estas como desechos bifaciales de obsidiana, que esto es muy notable. Tenemos una especie como de percutores. Tenemos estas lascas secundarias en materias primas silíceas, que son todas no locales, pero en general el conjunto lítico es muy reducido, ¿no? Tenemos, si no me falla la memoria, como 10 o 12 piezas, ¿no? En estos 16, 18 metros cuadrados. Y en realidad no hay ninguna evidencia de talla, ¿no? Es como lo que es bien coherente en el fondo con un uso más logístico, al menos de los recursos líticos. Traen materiales de otras fuentes ya, en el fondo ya manufacturados, y muy probablemente el mayor grueso de ese material no lo fabrican, quizás lo retocan, pero no aquí, y después se lo llevan de vuelta para otro lado. Pero al mismo tiempo tenemos estas materias primas locales en grano más grueso, de las que sí, nada, tienen corteza y se nota que son de la cuenca. Vamos a hacer un plan de prospección lítica para eventualmente encontrar estas fuentes de materias primas en los esteros locales. Entonces el conjunto lítico tiene eso, ¿no? Un conjunto que es el principal de materias primas que no son locales, que son principalmente silicia y obsidiana, y después estas materias primas de grano hueso que son de origen local. Le hicimos fluorescencia a esta obsidiana, esta pieza de obsidiana. Estos circulitos son todas las fuentes reconocidas en Chile central y en el lado argentino, ¿no? Tienen sus nombrecitos por sus locales, por sus localidades. Hay unas que no se conoce bien dónde son, Chile A, Chile B, en fin. Y acá está la nuestra, que en realidad pareciera que no se junta con ninguna otra de las conocidas. Probablemente, la que más se parece a esta que se llama del Maule, que es una fuente que está a más o menos 200 kilómetros de la cordillera. Eso, bueno, va. Si habían puntas cola de pescado hechas en fuentes que están a 400 kilómetros de distancia, no es descabellado pensar que las fuentes están a 200 kilómetros de la obsidiana. Son muy probablemente circuitos de movilidad súper amplios y probablemente estacionales, porque hace 12.600 años los hielos estaban bien abajo en la cordillera y eso impedía probablemente el acceso en invierno. Comenzamos el estudio de microrestos en los bordes de los líticos y huellas de uso, que no tenemos todavía todos los resultados que quisiéramos, pero encontramos en uno de los bordes esto de aquí, que bueno, la escala más alta, pero es una válvula de pluma, ¿sí? Que estaba en el borde de la pieza. Ahora tenemos que defender que sea realmente un proceso de afanamiento de algún pato, o no sea algo natural que se haya puesto en el filo, pero está muy acotada en un puro lugar, yo le voy a que sí. Y hemos encontrado también restos de vegetales en los líticos,
incluyendo nicotiana, que es el tabaco silvestre. Así que sería muy entretenido que expandir un poco, porque por problemas de preservación no tenemos vegetales, ¿no? Y poder entender cuál era el uso de los recursos vegetales de estos cazadores que siempre estaban asociados a esta megafauna. Entonces, aquí se descuadró un poco la imagen. Pero en la material óseo tenemos mucha megafauna, pero en realidad son básicamente los fragmentos de este cráneo que está reventado. Y después una gran cantidad también, que si restáramos esos fragmentos, en realidad el porcentaje de fauna menor daría la vuelta casi por completo, con roedores, peces, aves y anfibios que todavía estamos identificando. Y acá está un poco lo que yo les comentaba, probablemente hayan dos, tenemos la duda de si hay uno o dos individuos, eventualmente este calcáneo mordido, astrágalo mordido, puede ser un individuo más adulto, y en ese caso sería un segundo individuo. Después tenemos otro registro notable que son cáscaras de huevo. Es una locura. Tenemos cáscaras de huevo en el nivel temprano, y bueno, alguien tenía que hacerse cargo de esto porque no había ninguna evidencia que alguien haya revisado cáscaras de huevo en contextos arqueológicos en Chile. Así que nosotros tuvimos, con la ayuda de la comunidad local, empezamos a recoger huevitos ya eclosionados, por favor, no nos matamos partitos chiquititos, ni mucho menos. Ellos se encargan de hacer censos de pájaros, son increíbles en realidad. Y hicimos una buena colección de referencias de cáscaras de huevo. Y estas son las arqueológicas, y esta es la del pato cuchara. Entonces, tenemos al menos un par de cáscaras identificadas como de pato. Entonces tenemos hueso de pato, tenemos restos de pluma en los líticos, y tenemos cáscaras de huevo. Entonces, ya, por favor, más explotación de aves de agua dulce no hay cómo defender. Después flotamos el fogón, identificamos los carbones, son de arbusto, de un arbusto, de la familia de las asteráceas. Y todos los carbones que identificó la colega Ayelén son del mismo grupo, y todos tienen la misma modificación taxonómica. Entonces, muy probablemente este fogón, que yo les comentaba temprano, haya sido un puro evento de quema, que es coherente también con este como carácter logístico del sitio. Dentro del fogón se estaba comenzando, terminando de flotar, y tenemos restos ¿cómo se dice? Poroto, frijoles silvestres. También hay restos de nicotiana, que es este tabaco silvestre, que hasta el día de hoy la gente local lo consumía. Bueno, y pastos que a lo mejor probablemente, y otras flores silvestres que probablemente sean intrusivas. Pero yo voy por este porotito, que es una recolección de recursos locales. Entonces, ya para ir cerrando, para Tahuatahua 3, nuestro sitio es principalmente, por lo que creemos, un campamento logístico, posiblemente estival, porque bueno, todos los huevitos eclosionan en primavera. Las fechas son coherentes con ocupaciones cola pescado, pero no tenemos cola pescado, muy probablemente por esta condición logística. Si yo voy tiempo corto, probablemente no voy a dejar las colas pescado a menos que se me rompan. Esto también es importante, como sacarse la idea de que hay una dependencia de la fauna, de la megafauna, y en términos de MNI, por ejemplo, las aves superan así groseramente, y las ranas a los confroterios, de hecho que es solo uno, o quizás dos. Y estamos incluyendo ahora esta dimensión vegetal que había estado ignorada en realidad en los estudios, en los trabajos anteriores. Básicamente es un problema en realidad temporal, ¿no? Que las técnicas quizás no estaban disponibles. Y bueno, esto nos dan ganas como de seguir trabajando más allá de la localidad, porque tenemos estas materias primas exóticas que nos indican que probablemente haya un circuito de movilidad mucho más amplio, y que en realidad al menos en el 12.500 los cazadores-recolectores están ocupando de manera logística el lago. Y en general para la localidad, bueno, obviamente es un hotspot para el estudio del poblamiento temprano. Tenemos 3 sitios en un espacio muy acotado. Entonces eso nos da, si consideramos además que nuestro fechado radiocarbónico en los sitios, en las colecciones que no tienen procedencia clara, tienen fechados que no son parecidos ni a Tahuatahua 1, ni a 2, ni a 3, es muy probablemente que
muy probable que hayan otros sitios arqueológicos por ahí dando vueltas, tenemos que encontrar, para eso vamos a hacer el sondeo este año. Pareciera que el lago va variando de uso, de forma de uso en el tiempo, quizás como un campamento en Tahuatahua 1, después un lugar de caza y procesamiento de Tahuatahua 2, bueno, logísticamente como en Tahuatahua 3. Ahora, pueden haber coexistido estas tres cosas espacialmente, ¿sí? El lago tiene 30 kilómetros de largo, tuvo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en 8 hectáreas. Hay unas ocupaciones que están asociadas a las condiciones más frías, como Tahuatahua 1 y 3, que es el último pulso del final del Pleistoceno, y aquí las 2, Tahuatahua 2, a condiciones más cálidas. Y nada, bueno, no hay una etapa de exploración, porque ya hay gente que obviamente conoce el ambiente, está trayendo materias primas alóctonas, entonces esto nos da la impresión de que podríamos encontrar sitios aún más tempranos. Sería ideal encontrar justamente esas etapas como de exploración. Y bueno, nada, no hay duda que este sitio, la localidad, es un punto súper importante no solo el poblamiento de Chile, sino de Sudamérica. Y acá, bueno, la parte de la comunidad y la gente que trabaja con nosotros, ahí identifican algunos, ¿no? Ese de ahí, ella de ahí. Y eso, bueno, ahí tenía una diapo con a toda la Fundación Palar, Calipes, a la Municipalidad de San Vicente, ¿no? Y a la Universidad Católica, que es la que realmente me da permiso para estar acá. Muchas gracias. Muy